aferente que va hacia, ¿sí? Y entonces la que sale de ahí, eferente, ¿sí? Que eso van a ser uno de los términos que más vamos a utilizar, aferente y eferente, ¿sí? Ahora también yo puedo ponerle en cuanto a la funcionalidad que tiene, si es sensitiva o si es motora, ¿sí? Esa es la función que va a ejercer. Que también habíamos dicho, todo lo sensitivo va hacia un sitio, a ser decodificado. Entonces, todas las aferentes son sensitivas, ¿sí? Sensitivas o sensoriales, esos sí son sinónimos. Sensitivo, sensorial, eso es sinónimo, ¿sí? Entonces vamos a tener que pueden ser sensitivas motoras, ¿sí? Entonces aquí igual sensorial. Salud. Y esta generalmente va a ser esta. Esta va a ser esta. ¿Sí? Ahora. No. ¿Por qué no se podrían cruzar? ¿En qué caso usted diría? Ah, bueno, voy a sacar algo sensorial. Sí, ajá, no es que no tiene sentido. Ok, ahora, nosotros también tenemos otra clasificación que es en cuanto a velocidad de conducción, ¿sí? Ya habíamos hablado algo antes de quién me daba a mí esa velocidad. ¿Quién es? La cantidad de mielina, ¿verdad? Vamos a ver nosotros que tenemos, dependiendo de la cantidad de mielina que tenga esa neurona, así vamos a tener nosotros esa velocidad de conducción, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener 3 tipos de clasificaciones por velocidad. Van a ser las fibras tipo A, B y C, ¿sí? Ahora, dentro de estas van a haber subdivisiones. Dentro de la A vamos a hacer a las gamma, a las beta, a las alfa, aquí que gamma va, alfa, beta, gamma y delta. La delta nunca me sale. Por ahí, algo es por ahí va. Ahora, por qué, ¿para qué me sirve dividirlas así? Ahorita vamos a ver nosotros la velocidad de conducción que tienen esas fibras, ¿sí? Entonces, las alfa, los tipo A, alfa son los más veloces. ¿A qué velocidad va? Va de 70 a 120 metros por segundo. Eso es rápido. Sí. Rapidísimo. Demasiado. A ver, corran ustedes esa velocidad. Para empezar, 3 pasos y ya no. Ya me cansé. Ya despertamos cansados. Entonces, no. ¿Alguien se durmió a las 8 de la noche? No. ¿Alguien se durmió? ¿A qué hora se durmió la mayoría? ¿1 de la mañana? ¿A la 1? Bueno, a las 10. Si se durmieron 9, 10, más de algo repararon. Ahora, si quieren llegar a algún lugar, Guatemala ahorita, ya a las 3:30 ya estoy despierta. A las 5 ya estoy. Ok, entonces, qué bueno que repararon más de algo. ¿Tú? Más de algo es algo. Pero eso ya no es culpa de la pobre neurona. Ya es porque no se reparó. Hable con sus papás. Ok, entonces, estas son bastante rápidas. ¿En dónde creen ustedes que vamos a tener este tipo de neuronas? Músculo esquelético. En músculo esquelético es donde las vamos a encontrar bastante. Esta es una fibra de respuesta, esta es motora también, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen ustedes que el músculo tiene que ser tan rápido? Para que actúe bastante rápido. ¿Por qué? ¿Para qué me sirven a mí los músculos? Para moverme. Entonces, imagínense ustedes están en una situación de emergencia y de repente es como, ay, o sea, se mueven bien lento, como que no me sirve, ¿verdad? Yo tengo que moverme bastante rápido. Se han dado cuenta que de repente dicen, sí, uno es muy lento, pero ¿qué pasa en situaciones de emergencia? A veces
los que salen, ahí sí corrieron a esa velocidad, ¿verdad? Ni ustedes sabían de repente que podían hacer los movimientos que de repente les salían, ¿sí? Entonces es gracias a estas fibras. Entonces, ¿dónde las vamos a encontrar? En músculo esquelético. ¿Sí? Ahora, vamos a atender a las beta. Si las alfa fueran las más veloces, aquí vamos a ir en disminución, ¿sí? Ellas son las alfa, las A alfa son las más veloces. Entonces vamos a tener ahorita las beta. ¿Esas de cuánto van a ir? De 40 a 70 metros por segundo. ¿Está lento? Realmente no, ¿verdad? Sigue siendo bastante rápido. Pero a comparación de la otra, pues ya es más lento. Ahora, ¿qué fibras vamos a encontrar acá? ¿De qué lugares van a estar estas fibras, mejor dicho? Son las que vamos a tener, la mayoría de sensoriales van a estar acá, principalmente las de piel, ¿sí? Todo lo que sea sensorial va a estar acá, o sea que todo lo que se logra captar sí llega bastante rápido a donde se tiene que decodificar, por eso es que ustedes están anuentes a todo lo que cubren, ¿sí? Entonces aquí las vamos a tener, ¿sí? Ahora nos vamos con las GABA. ¿Dónde lo perdí? Estas van a ir de 10 a 50 metros por segundo, igual sigue siendo rápido. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar a estas? A estas las encontramos en el uso muscular. ¿Alguien sabe qué es el uso muscular? ¿Lo habían escuchado antes? Uso muscular. Son como las puntas, digamos, de las fibras del músculo cardíaco y el visceral. Estos están en el músculo estriado. En este caso, ese uso muscular es sensorial. Es decir, el músculo estriado es el que te va a decir cómo, qué tanta magnitud y qué tanto estirado está tu músculo. Entonces, es para saber el posicionamiento del músculo. Para eso me sirven estos. Eso no tenía que ver, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio y llega al punto en el que está bien tenso y siente esa estimulación, es porque es una respuesta del músculo a decirte este es nuestro máximo o estamos al límite. Te está diciendo la magnitud y el estiramiento de la fibra. Entonces así tiene un punto en el que dice, ay, yo ya no aguanto, y se lo comunica. Va comunicando. Por eso es que a mí si alguien hace ejercicio o ha hecho alguna vez, ¿qué pasa? Se empieza como a temblar y empezamos movimientos de se acabó acá. Aquí dejamos la clase. Yo no creo que ustedes salen. Justamente cuando queríamos de verdad, justamente cuando queríamos. El músculo estriado. Pues seguimos con la clase. ¿Alguien me preguntó algo? No. Yo te quería preguntarle qué significa hacer periféricas y qué significa ¿Usted no había venido? ¿Ah? ¿Usted no había entrado? No, yo estuve todo el tiempo, Pero lo dije centrales porque están en el sistema nervioso central, no salen de ahí, periférico, porque salieron del sistema nervioso central, como los nervios. ¿El nervio dónde está? A nivel periférico. ¿Sí? Y aquí estoy hablando de fibras. Entonces, bueno, las fibras centrales, esas fibras, que las fibras están formadas por los axones específicamente de las neuronas, esos no salen de ahí. Entonces, por eso se les llama central. Y tenemos a la parte periférica, que es la que va en los nervios. Y la de los ganglios, les digo que a lo largo, ahorita que miremos sistemas de respuesta, nosotros vamos a tener ganglios también. Y si hablamos de las fibras antes de que lleguen al ganglio, son preganglionares, y después de que salgan del ganglio, pues son las postganglionares. Es por ubicación. Estas son por ubicación. Las centrales periféricas y postganglionares se utilizan meramente por topografía. Pero se puede decir entonces que todas las periféricas son postganglionares. No, porque no todas llegan a ganglio. Porque yo puedo tener un nervio periférico espinal que nunca va a pasar por ganglio.
Entonces él es periférico, pero no es pre ni postganglionar. ¿Ya? Eso va a ser solo por topografía. Vamos a ver que las pre y postganglionares van a tener que ver con los sistemas de respuesta, pero del sistema autónomo. Ahí es donde vamos a ver a la pre y postganglionar. Y es importante nada más porque en algunos sitios vamos a tener patologías, ya sea que involucran a ese axón que está pre o el que está post. Y a la hora que ustedes trabajen con fármacos también van a ver que hay unos que son dirigidos a las que están pre o a las que están post. Claro, de las neuronas que aplican, las que van a pasar por ganglio. Pero póngale, como le digo, un nervio espinal, póngale así como el ciático, nunca no tiene ganglio. Entonces él no puede caer en esa clasificación, pero cae en la clasificación de que es periférico, y que es mielínico, y que es mixto. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? Que es tanto sensitivo como motor, ¿sí? O sea, por él pasa información, él lleva información y también trae respuesta, ¿sí? Lo que le decían que si era por el estímulo de respuesta, que podía haber un estímulo diferente y una respuesta. Es que por el nervio puede pasar eso, pero un axón, o sea, un fascículo va a servir para llevar, pero la respuesta viene por otro fascículo que es de respuesta. Pero uno no puede llevar ambas cosas porque para empezar uno son dendritas y otros son axones. Ajá, ahí es donde no se puede cruzar, no puede ser lo mismo. Ok, ahora nos quedamos con los delta. Y los delta vamos a tener que son de 6 a 30 metros por segundo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Las fibras de dolor. ¿Sí? Dolor, pero ¿dolor de qué tipo? Dolor agudo. Vamos a ver nosotros que el tipo de dolor se maneja de diferente manera y no viaja por el mismo lugar si es dolor que se acaba de producir o cuando ya es crónico. Ese viaja por otra vía, ¿sí? Entonces esto es dolor agudo. Alguien se machucó, lo apuñalaron. Todos los pellizcan, un golpe, ¿sí? Algo así agudo y en el momento va por estas fibras, ¿sí? Tiene que ser bastante rápido, ¿sí? Un golpe, todo eso es por esta vía. Entonces esto es dolor agudo y que también es bastante puntual, ¿sí? La característica del dolor agudo es que si es localizado, ¿sí? Ahora, esta es la clasificación de las fibras tipo A, que son las más veloces, ¿sí? Ahora nos vamos con las fibras tipo B. Las fibras tipo B no tienen subdivisiones, ¿sí? Esas sí solo son fibras tipo B y la velocidad de ellas va a ir de 3 a 15 metros por segundo, ¿sí? Ahora, ¿quiénes van a estar en esta velocidad? Todas las fibras del autónomo, ¿sí? Las fibras sensitivas del autónomo van a estar acá, específicamente las preganglionares. Las preganglionares van acá, ¿sí? Fibras sensitivas y específicamente del autónomo, las preganglionares, ¿sí? Ahora vamos a tener a las tipo C. Las tipo C son las más lentas, ¿se dieron cuenta? Más rápidas, incluso aquellas no le llegan, no, o sea, se hacen como una interfaz un poquito, pero aquellas son más lentas que estas, ¿sí? Ahora nos vamos con las C, que así son las más lentas, y estas van de 0.5. Ella no tiene subdivisión. A 2 metros por segundo, ¿sí? De 0.5 a 2 metros por segundo. Estas son las más lentas. Una particularidad de estas es que como son tan lentas, estas son amielínicas la mayoría del tiempo, ¿sí? Son amielínicas, por eso es que son tan lentas. Eso no quiere decir que no funcionen. De hecho, las desgraciadas funcionan muy bien. Y les digo las desgraciadas, ¿por qué? Porque estas son las fibras del dolor crónico, ¿sí? Ellas son las fibras del dolor crónico. Y son muy lentas, pero llegan a un montón de sitios. Por eso el dolor crónico se considera una enfermedad, ¿sí? Porque sí, muy lentas,
pero se trabajan muy bien y llegan a demasiados sitios en todo el cerebro, ¿sí? Por eso es de que ya se considera como una enfermedad doble crónica. Y que son amielínicas, y también otras que son de la fibra tipo C son la mayoría de neuronas postganglionares también son de este tipo, las postganglionares, ¿sí? Son también del tipo C, o sea, son más lentas, ¿sí? Y también en los lugares de sensibilidad como más pequeñitos, más minuciosos. No sé si ustedes se recuerdan en los estratos de la piel, en donde están las partes de sensibilidad, que tienen un cúmulo de neuronas que no son identificadas, porque en la piel hay como 3 corpúsculos diferentes que son cúmulos de neuronas para sentir. En las que son indiferenciadas, esas son las que son de las fibras tipo C, ¿sí? Entonces me dirán cómo se llaman, como Marconi, Balak, No lo saben. ¿sí? ¿Y los de la B dónde actúan? Son sensitivas y preganglionares. Sí, son del sistema autónomo. El sistema autónomo de las que más tiene son de ese tipo B. ¿Sí? Entonces esta es la clasificación que podemos tener nosotros de las fibras. Vamos a ver, cuando miramos músculo, vamos a volver a retomar estas. Cuando hablemos de dolor, estas y la C. Y de ahí, como les digo, la que más vamos a utilizar es la parte de aferente o sensorial y eferente o motor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de acá? ¿No? Ok. Entonces, nos recordamos de la clasificación que habíamos hecho al inicio del sistema nervioso en base a su función. Teníamos un lado sensitivo, una zona integradora y una zona motora. Ahora vamos a hablar del sistema sensitivo. ¿Cómo está compuesto ese sistema sensitivo? Para empezar, yo para sentir algo, primero tiene que haber algo que sentir, ¿verdad? Entonces, ¿con qué debería de empezar ese sistema? Con un estímulo. ¿Qué es un estímulo? Un cambio en el ambiente que se percibe. Un cambio en el ambiente, sí, que se percibe. O sea, puede ser cualquier factor que haga que yo vaya a tener una respuesta para él. ¿Sí? Eso es un estímulo al final de cuentas. Cualquier factor o razón, motivo o circunstancia que me haga cambiar por la presencia de ese mismo, ¿sí? Entonces eso es un estímulo. Ahora, ejemplos de estímulos. Temperatura, golpe. Temperatura, golpe, ¿qué más? ¿Qué? El hambre. El hambre podría ser un estímulo. De hecho, el hambre es un estímulo y es una respuesta también, ¿sí? O sea que pueden ser de los dos. ¿Qué más? El doctor. El sonido, El dolor. el dolor, Olfato. el olor, ¿sí? ¿Algo más? Sabores. Sabores, una imagen, ¿sí? Un recuerdo. Un recuerdo, ¿sí? No puedes encadenar un montón de respuestas, ¿sí? Entonces todos estos van a ser estímulos, todo lo que me provoca en mí una respuesta, ¿verdad? Un cambio ante la situación dada. Ahora, pues si yo tengo ese estímulo, ¿cómo lo capto? Por receptores, no. Integrador todavía no. Porque como, si alguien lo toca a usted, ¿cómo supo usted que alguien lo tocó? Porque no es que se fue directo acá, sino que ¿qué tuvo que pasar antes? Y acabamos de hablar de la piel, tiene una cantidad de neuronas sensitivas, pero demasiadas, y ya las van a ver de cómo se clasifican, porque sí son bien complejas hasta las formas en las que están, ¿sí? Tienen demasiada estimulación. ¿Por qué creen que la piel tiene tanta, es tan sensible? Porque es la primera capa donde está en contacto con el exterior. Es la que nos mantiene aquí en comunicación, ¿verdad? Entonces tiene que saber, ¿sí? Ella tiene que saber qué es lo que está pasando. Por eso es que es por eso es que está tan inervada. Por eso es que yo siempre les digo,
con las enfermedades de la piel. Cuando tienen un perrito que tiene pioderma y todo, ¿será que ese perro sufre? ¿Será que ese perro no le duele? Sí. Eso duele horrible. Cuando ustedes se raspan, solo con lo que corta el papel que no se hace, ¿cómo duele esa cosa? Imagínense ese pobre animal ahí todo con llagas y con pus por todos lados. Entonces eso duele un montón. Entonces, si estamos nosotros siempre rodeados de un montón de estímulos. Ahora, y por allá me contestaron, ¿quién es el que capta eso? Un receptor. Ahora, ¿será que el receptor siente un toque y solo con eso dice, ah, sí, pasa la información de esto, recibió un toque? ¿Qué le tiene que pasar? Porque estamos hablando de esto, que los estímulos que son algo físico, es algo físico. Pero ¿y el receptor cómo hace para pasar esa información? Si esto es algo físico y yo en el sistema nervioso, ¿con qué trabajo? Con voltajes. Entonces, ¿cómo hacemos ese paso? Por iones. ¿Qué hace? ¿Qué pasa ahí? Se despolarizan los receptores también, exactamente. Bueno, cuando nosotros tenemos un estímulo, ¿qué le hacen al receptor? Lo excitan, ¿sí? Porque es como de yo estoy hecho para recibir este estímulo. Entonces, si sí cambia, a la hora que le cambian el medio, porque también se cambia el medio a la hora de sentir esto, él siente esa excitación, lo irritan, lo pasan irritando realmente y empieza a abrir canales de ¿qué? De sodio, exactamente, ¿sí? Canales de sodio. Entonces él se despolariza. A ese cambio de energía física a química, ¿cómo se le llama? Nunca la vieron, ¿no? Se le llama transducción, ¿sí? Transducción, es como que estamos traduciendo el idioma, porque esto no es lo que habla el sistema nervioso, entonces el receptor me ayuda a pasar esto que no, el sistema nervioso no sabría cómo interpretar a algo que sí, ¿sí? Entonces el receptor hace una transducción. Doctora, ¿qué pasa cuando hay heridas o quemaduras de tercer grado, por ejemplo? Se llevó todo. Pero cuando se recupera el tejido ya no hay sensibilidad. No, a veces se recupera alguna, pero generalmente se pierde incluso con una cirugía. Nadie tiene cirugías acá, de nada. No, ay, qué bueno. Pero cuando tienes una cirugía en el área de la cicatriz, no sientes. Porque eso está relleno de tiempo. Fíjate. Lo que pasa es de que también ponle cuánto tiempo lleva tu cicatriz, porque tú por fuera ves que está reparada, pero realmente ponle una cirugía tarda como unos 3 años realmente en repararse totalmente. Entonces en todo ese tiempo sientes esos cambios, pero a lo largo sí te deja picar. Ok, entonces tenemos la transducción. Ya que yo tenga la transducción, ¿ya qué puedo hacer? Ahí sí, ya puedo llevar esa información a los centros que lo tienen que integrar. Entonces después de esto se da una transmisión, ¿sí? Ahí sí ya me voy, ¿sí? Entonces siempre, cuando nosotros tenemos la captación de un estímulo, ¿quién lo captó? Un receptor. A veces nos vamos a saber qué receptor es, ¿verdad? Dependiendo de la emoción, lo que sea. Y hace esa producción y yo lo transmito. A veces sabemos específicamente qué nervio es, ¿sí? A veces no lo sabemos, pero a veces sí sabemos qué nervio es el que lo está transmitiendo. Ejemplo, si pasa algo en estómago, intestinos, nosotros ya sabemos que el vago es el que va a inervar ahí, ya lo vamos a ver. Entonces yo sé que toda esa información sensorial de esas vísceras, ¿quién la trae? El vago, no es cierto, porque yo sé que lo está inervando, ¿sí? Y que él es mixto. Entonces yo sé que él lo lleva. Y también sé que por él viaja la respuesta, ¿sí? Entonces ya tenemos la transmisión. Ya cuando yo ya tengo la transmisión, ¿de dónde llegó la transmisión? A donde podía integrarse esa información, ¿sí? Ahora, esa parte sensitiva tiene zonas en donde puede ingresar, que las vamos a ver después. Ahora nos vamos a regresar con los receptores.
¿Qué tipos de receptores hay? Y aquí no estamos hablando, ya vieron que los neurotransmisores tienen sus receptores, pero aquí estamos hablando de receptores que captan estímulos, tanto del medio externo como del medio interno, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de receptores vamos a tener? Mecanorreceptores. ¿Estos qué van a captar? Cambios en la presión sanguínea. Cambios en la presión. Dejémonos en presión como tal, porque sí pueden captar los cambios de la presión sanguínea, pero ¿qué pasa si yo presiono mi piel? Eso no es un mecano. Eso es un mecano porque estoy presionando, ¿sí? El intestino vamos a tener, sí, porque ellos son los que sienten la presencia en sí de alimento, porque el alimento pesa y entonces le hace una presión también. Entonces ellos son de presión, ¿sí? Incluso la presión de gases, ellos también la sienten, ¿sí? Ahora tenemos a los tenemos a los termorreceptores, ¿sí? Estos que van a sentir temperatura, ¿sí? Esos son como más especializados, eso es lo que van a sentir. Tenemos a los nociceptores. ¿Habían escuchado antes a los nociceptores? Para dolor, ellos son de dolor. Ellos son un tipo de mecanorreceptor especializado, ¿sí? Cuando ellos se irritan, es que se logra dar la percepción del dolor, ¿sí? Ahora, ¿han visto ustedes los casos en personas en las que no sienten dolor? Es porque ellos no funcionan, ¿sí? A veces es dado por genética, o sea, hay un gen que no se expresa bien. ¿El gen de quién? De ellos. O no los producen en una cantidad adecuada, no los producen o los producen deformes. Entonces no sirven, ¿sí? O a veces medio sienten, pero realmente no está haciendo su función. ¿Y qué peligro? Te dicen, no, qué cool, porque no sienten dolor, pero también se están muriendo y no se han enterado. Entonces, eso es lo malo, ¿verdad? Estos los nociceptores son específicamente para dolor, ¿sí? En el caso de los bovinos, ellos tienen bajos nociceptores por tener el umbral de dolor más alto. Ellos tienen el umbral en sí alto, o sea, el mensaje es el que no se está llevando como adecuadamente debería, pero no, ellos sí tienen la cantidad adecuada de nociceptores. Lo que pasa es que viaja como más lento y no llega a tantas áreas del cerebro como en otros animales más desarrollados. En el caso de que cierta gente llega a tener como cierta tolerancia al dolor, ¿por qué se da? Lo que pasa es de que para la tolerancia al dolor, incluso, mira, eso no es que sea tan normal, pero el centro del placer y el dolor están a la par. O sea, están pegaditos. Entonces, generalmente con muchas personas pasa que hay neuronas de este lado que se enmarañan del otro. Entonces, quiera que no, van surgiéndole el gusto al dolor. Por eso es que tienen más tolerancia también. Y si hay umbrales, naturalmente, como las mujeres que tienen un umbral de dolor más alto que el del hombre. Entonces, hay idiosincrasia de los individuos también. Y la tolerancia, como te digo, es esa parte también de que se va como se va metiendo esas neuronas al lado del placer. Ajá, entonces se tolera más y empiezas a agarrarle como el gusto. Y también, ponle, incluso por decisión. Ustedes nunca han jugado, eso es una tontería que jugaba cuando, que a veces pasaba cuando eran niños, de que se pegaban y a ver o a mechones. Pero, póngale, ustedes pueden sentir, pero la parte consciente está ahí trabajando. Estos estaban normalmente, el dolor está, pero la parte decisiva puede más, no tiene su límite, ¿verdad? Pero la parte decisiva ahí pudo más que lo que estaban sintiendo. Ya después ya ve uno los daños reales de eso. Pero ahí no es que aguanten tanto el dolor, sino que el estímulo de la parte decisiva, de la decisión de yo tengo que aguantar, le ganó a la parte de qué estoy sintiendo. Porque como yo me emocioné y dije, no, yo tengo que aguantar esto, ¿quiénes se liberaron ahí? Un montón de neurotransmisores como cuál, dopamina, acetilcolina, noradrenalina, y estos también son moduladores del dolor. Entonces empiezan a hacer, no solo la parte decisiva está ahí bastante fuerte, sino que también indirectamente estoy modulando todo el dolor que estoy produciendo. Sí, de ahí es como está bien. Es como bien, son líneas más complejas, pero interesantes igual. Ok, entonces, nos habíamos quedado
va con los receptores. Tenemos a los quimioreceptores también, esos que van a sentir. Cambio de concentración de iones. Exactamente, los cambios de concentración de iones, ¿verdad? Cuando se acumulan o incluso que no tengo, o tengo más de un tipo, ¿sí? La composición, incluso eso los vamos a tener también en casi todos lados, ¿sí? Los nociceptores hay sitios en los que sí no tenemos, como el cerebro. Creo que eso ya lo habían escuchado en algún momento, que el cerebro como tal no tiene receptores del dolor, o sea, él no duele como tal, pero todo lo demás que está alrededor de él sí. Entonces, si las meninges sí duele, y duele todo. Entonces, si él no dolerá, pero todo lo que tiene sí, entonces cualquier cosa ahí se inflama, es un dolor horrible, ¿sí? El dolor de cabeza de las meninges, doctor. El dolor de cabeza es más que todo por circulatorio. La mayoría de veces, a veces es por circulatorio. Circulatorio es el problema. Ok, entonces nos vamos con los fotorreceptores. ¿Dónde tenemos a los fotorreceptores? Solo en los ojos. Eso sí, en ningún otro lado lo van a tener. ¿Sí? Solo en los ojos. Y tenemos a los propios receptores, que son los que me dan a mí, o propioceptores. Sí, ahí quítenme es propioceptores. Propioceptores. ¿Sí? Porque me acuerdo que lo había cambiado, pero creo que fue en la de la otra sección. Entonces son propioceptores, ¿sí? Estos son los que les informan la posición en la que se encuentra su cuerpo, ¿sí? Ahora, la importancia de tener receptores, como lo que yo le acabo de decir ahorita, de la gente que no tiene los receptores para el dolor. ¿Qué pasa si no los tienen? Le digo, hay gente que se está muriendo y no lo sabe. Esa gente se tiene que checar cada día para ver si no tiene heridas. Y eso lo puede hacer aquí afuera. Pero ¿qué pasa con adentro? A veces tienen infecciones muy feas y ellos ni en cuenta hasta que algo sale aquí, que se dan cuenta de, ay, como me estoy pudiendo hacia a veces, si alguna vez han visto una de estas series exageradas, tipo en la línea de Doctor House, Chicago Med, El Presidente, todas esas, Grey's Anatomy sí es demasiado. Eso sí no, eso no la recomiendo. La de Grey's Anatomy, yo no. La de Doctor House es súper pajera, perdón la palabra. Pero yo no digo que sea imposible, pero es que tendría que saber de demasiada cultura general de todo el mundo para llegar a esas pomadas. Y saben lo más absurdo, que con un examen, al principio, véanla después de ahorita que ya saben cosas, con una cosa que hubieran visto en un examen, hubieran dicho, ah sí, tenía tal cosa, o sea, ¿para qué hicieron resonancia, TAC, no sé qué? O sea, era como de, es absurdo. Pero qué bonito el carácter de otros. Ok, entonces tenemos la importancia de estos receptores, ¿verdad? Porque si yo no los tengo, yo no sé cómo está mi medio y entonces el sistema nervioso ni enterado si no los tuviéramos a ellos, ¿sí? Porque ellos son los que hacen ese cambio de un estímulo físico a uno ya de voltaje, ¿sí? A un electroquímico que ya mi cerebro ya puede interpretar. Ahora, ya que esos receptores captaron la información, ¿se recuerdan por dónde viajaban? ¿A dónde llegaban? En la médula, en las astas dorsales, ¿verdad? En médula llegaba a astas dorsales. Entonces, nosotros vamos a tener que esa asta dorsal va a tener núcleos sensitivos, ¿sí? Como esa dorsal siempre va a ser núcleo sensitivo. Ahora, aquí tenemos una variedad, casi la mayor. No, casi. Toda la información que sea somática, o sea, que venga de dónde? De músculos. Toda la información que venga del somático se va a integrar en ese núcleo dorsal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la información visceral? Esta va a poder llegar también a un núcleo superior, pero también puede llegar información a este lado, ¿sí? Entonces yo puedo tener información visceral que se integre en este lado, en el núcleo medial y en el núcleo dorsal como tal. Esta es información visceral. Y solo acá va a ser somático, ¿sí? Ahora, ustedes se recuerdan que en histología ustedes vieron estas divisiones. ¿Cómo se llamaban esas láminas?
¿Láminas de qué? asociación. No. La medio, Tienen un nombre específico. ¿Y por qué se dieron esa división? porque aquí va a llegar el mensaje de las 11 y me manda la parte. Sí, eso es lo que hace. Siempre dorsal, sensitivo, ¿sí? Y ahí mismo son zonas integradoras, son zonas de integración y ventral que era, salía todo, la respuesta, ¿verdad? Ventral y respuesta, por eso ahorita nos quedamos estamos recibiendo información. Ahora, estas láminas, las láminas de Rexer, que así se llamaban, ¿por qué las hicieron también? Histológicamente las dividieron porque las neuronas de cada uno de los sitios vieron que tenían características diferentes, pero comunes entre sí en cada lámina. ¿Sí? Entonces las juntaron y dijeron, bueno, estas son igualitas, pero aquí. Estas también tienen características iguales, pero solo aquí. Claro, hay algunas que hay interfaces, ¿verdad? En las que sí encontramos de características de la lámina 2 en la 3, ¿sí? Pero también le vieron la funcionalidad y en esa división de láminas se dieron cuenta de que ciertos estímulos llegan a un área determinada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos a la lámina 1 y a la 2, aquí nos venimos de este lado, aquí está la lámina 1 y la 2, se dieron cuenta que estímulos como el dolor, la temperatura y el escozor, ¿sí? El picor, llegaba a esta área, aquí se integraba, ¿sí? Entonces, si yo tengo dolor, si yo siento un cambio de temperatura o si yo tengo esa sensación de escozor, se integra acá, no en los otros lados, sino que específicamente en la lámina 1 y la 2, ¿sí? Ahora, se dieron cuenta también que en la lámina 3 y en la lámina 4 llega la sensación de presión, ¿sí? Esa presión que podemos sentir llega a esos niveles, ¿sí? ¿Y para qué me sirve la lámina 5 y 6? Para la propiocepción, o sea, la ubicación del cuerpo, cómo el cuerpo está situado, llega y se integra ahí, ¿sí? Porque la información de cómo ustedes están en postura todo el tiempo se está informando, ¿sí? Entonces, esos estímulos están llegando específicamente a estos sitios. Y ahí mismo, ¿qué podemos hacer? Ya llegó al sitio en donde ¿qué va a hacer? Integrarse, decodificarse. ¿La médula espinal puede hacer eso? Sí, pero no para toda la información, sino que para información simple. A la médula se le conoce como el centro de los reflejos, ¿sí? Así se le conoce. Centro de los reflejos somáticos especialmente. Vamos a ver que hay algunos viscerales que también puede tener, pero a ella se le conoce como el centro de los reflejos. La información de los reflejos es sumamente simple, porque siempre es la misma, ¿sí? Se maneja siempre lo mismo. Entonces no tiene que interpretar mayor cosa, porque siempre hace exactamente lo mismo. Por eso ella se encarga de eso. Pero ¿qué pasa si llega información que es más compleja, que necesita ser analizada? Ahí sí tiene que subir. ¿Cuáles son mis zonas integradoras? Médula, el encéfalo inferior, cerebelo y encéfalo superior. Y todo va a depender de qué información es la que llegó, qué estímulo llegó y qué tanta interpretación requiera, ¿sí? Entonces, ¿para qué me servía el encéfalo inferior? Centros vitales, ¿sí? Ahí vamos a ver algunos reflejos también que son viscerales, ¿sí? Porque como también me regula él toda la parte que es involuntaria y que es de vísceras, entonces también algunos reflejos viscerales van a llegar ahí, pero la mayoría se quedan en médula porque es muy simple. También va a depender por qué tipo de nervio lleva la respuesta y dónde ingresan, porque vamos a ver que no todos los nervios pasan por médula, hay unos que ingresan directamente a la cabeza, ¿sí? Entonces ingresan de una vez al tronco encefálico, ¿sí? Como los pares craneales, ¿sí? Todos los de acá son los pares craneales, todo lo que inerva la cabeza son pares craneales, ¿sí? Entonces, dependiendo de nosotros, como les decía, de qué el mensaje que llevamos, así lo vamos a integrar. Ahora, el cerebelo, ¿qué miramos en cerebelo?
El cerebelo me sirve a mí para la tonicidad muscular, para el equilibrio y para la postura. Él va a llevar toda información, información del oído, información consciente, información involuntaria también, para decirme cómo yo estoy ubicado, para él hacer los ajustes también o coordinar un movimiento, porque solo el hecho que ustedes digan yo quiero levantar la mano, tienen que pasar por él. Entonces el cerebelo mira posición, equilibrio y tono muscular, ¿sí? No lo ve solo, pero esa es la función que él tiene, ¿sí? Ahora, cerebro, el céfalo superior. Respuestas más complejas que requieran conciencia, ¿sí? Vamos a ver nosotros que en el encéfalo superior igual vamos a tener una zona. Este es el encéfalo superior, nosotros vamos a tener esta zona, no sé si alcanzan a ver esta división de colorcito. Esto es la corteza cerebral. Y la corteza cerebral es la parte en donde nosotros sí decidimos. ¿Qué parte especialmente de la corteza? La prefrontal, ¿sí? Esa es la parte decisiva, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que dentro de esa corteza nosotros vamos a tener una corteza sensorial, o sea, sí hay estímulos que van a llegar hasta esa corteza sensorial para que yo sepa que algo pasó. Porque si están como igual, a ustedes lo pellizcan. Médula responde primero porque es algo de emergencia, se quitan, pero después lo que venga de decisión después de ese pellizco, eso ya lo vio corteza. Pero esa sensación de disconfort, de me causaste dolor, llegó hasta la parte sensorial de la corteza. Pero ahora me toca dar una respuesta. Pero ahí ya se vino la parte de decisión. Esa es otra corteza, entonces ahí hice más conexiones. Y ya entonces ahora hay una parte motora de esa corteza y ya puedo dar respuesta, ¿sí? Pero esta va a ser, estas ya son líneas superiores, ya necesitan más interpretación, ¿sí? Porque incluso ahí se viene de, ¿quién me pellizcó? ¿Me cae bien o no? ¿Sí? Entonces ya de ahí viene mi voz o de ya miramos nosotros cómo lo interpretamos, ¿sí? Nos vamos a quedar acá porque ya me pasé. Va, pero hizo punto motor.